Buenas tardes nuevamente. Pues es un gusto que sigamos aquí y nos sigamos nutriendo de todas estas noticias que a veces, bueno, ya sabemos que estamos constantemente viendo, pero siempre es una retroalimentación que nos ayuda mucho para conocer ciertos criterios, ciertas formas de pensar y esto nos redunda en tener un mejor manejo de estas reformas fiscales. Enseguida vamos a tocar el tema, va a ampliar el tema. La maestra Cristal nos va a ampliar el tema acerca de los contadores públicos inscritos, ¿sí? Que nuevamente está en el Código Fiscal la obligatoriedad del dictamen de estados financieros. ¿Sí? La maestra Cristal Galván Guillén es nuestra coordinadora nacional de síndicos del contribuyente de Concanaco Servitur. Ella es profesionista, contador público por el Instituto Tecnológico de Matamoros, con maestría en Pedagogía de Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente es coordinadora nacional de síndicos del contribuyente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios y Turismo de México, síndico del contribuyente de la Canaco Servitur Matamoros y de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de Tamaulipas. Dirige el despacho fiscal contable Galván Guillén y Asociados, en el cual se ha desempeñado exitosamente generando alianzas estratégicas con autoridades y organismos para dar un mejor servicio a sus clientes. Catedrática en la Escuela Secundaria Técnica 76, prevaleciendo la especial atención a jóvenes adolescentes y su formación educativa. Es una firme creyente de la utilización de la tecnología en beneficio de todos. Maestra, pues ha estado presente, pero le damos la bienvenida en esta exposición. Adelante. Muchas gracias. Aquí comenzaré para compartir pantalla. Muy buenas tardes. Y aquí vamos a hablar sobre las obligaciones y sanciones de los contadores inscritos. La reforma al artículo 52, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes del dictamen fiscal. Es la obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público y este se lleve a cabo a través del pago de las contribuciones por medio de los diferentes impuestos que se han instituido en la legislación fiscal. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es la obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así sea de la federación, del estado o municipio en que se resida, de una manera proporcional y equitativa. Menciono este artículo de la Constitución Política porque fue lo que dio origen al decreto presidencial publicado el 30 de abril de 1959 en el Diario Oficial de la Federación. El objetivo es realizar una medida estratégica de recaudación para facilitar a la autoridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se le da el cargo de vigilar e informar, ayudando a generar una cultura de transparencia y mejora administrativa de las empresas mexicanas que les da certeza el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de los contribuyentes. A medida fue avanzando de los años, en 1967 entró la primera modificación al Código Fiscal en el artículo 85. Y así fue en el 81, donde también hubo otra reforma al artículo 52, hasta llegar al 1990. En el 91, con la era de la tecnología, quisieron sistematizar un poquito esta regla. En el 2010 se otorgaron las facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria y hasta el 2013 era de manera obligatoria. De acuerdo a la reforma hacendaria, en el 2014 volvió a ser optativa este dictamen. Y para el 2021 se otorgó una prórroga para los que optaron por la presentación al 29 de julio del 2021. Pero
Un dictamen fiscal es una interpretación que realiza el contador público inscrito, facultado sobre sus estados financieros. Es una interpretación del documento y es el resultado de su investigación de las empresas. Y surge como una estrategia de fiscalización, mediante la cual el fisco deposita la confianza en la capacidad, experiencia, ética profesional al presentar la opinión del contador respecto a los estados financieros de la persona tanto física como moral que haya elegido esta opción. Volvió a surgir una nueva reforma a este mismo. Este pasado 8 de septiembre se aprobó por la Cámara de Diputados la reforma al artículo 32A, quienes pueden optar por dictaminar sus estados financieros mediante el CIPR, que es el sistema del SAT, para dictaminar estos estados financieros, mismo que fue turnado por la Cámara de Senadores para este 2022 del Código Fiscal de la Federación. En los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público inscrito, las personas morales que tributen en los términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en el último ejercicio inmediato anterior declarado haya consignado sus declaraciones normales ingresos acumulables o rentas superiores a, la iniciativa había propuesto 876 millones, pero ahora somos 1.650 billones, que son los ingresos. Se cambió esta cifra y se mantiene la obligación prevista en la fracción 1 del artículo 32 de presentar la información sobre su situación fiscal para las personas morales. Se cambió que el plazo para los que opten o los que están obligados por sus ingresos para su dictaminación era el 15 de julio. Bueno, ahora en esta nueva reforma, que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero, pues va a ser al 15 de mayo del 2022. Y como se mencionó antes, pues el 2021 va a sufrir algunas modificaciones al dictaminarse el próximo año. También nos dice que debe de ser que en caso de que haya alguna diferencia en sus enteros, bueno, pues se tiene que hacer una declaración complementaria en las oficinas autorizadas dentro de los 10 días posteriores a la presentación del dictamen. Para este 2022 regresa lo que es la obligatoriedad del dictamen fiscal. Se establecen nuevas obligaciones y sanciones para los contadores inscritos. Sabemos que las facultades son los contadores públicos, que dictaminan para efectos fiscales. Son los que les otorga el fisco la confianza. Tienen que poner demasiado énfasis en la reforma a los artículos 52, fracción tercera, donde establece una nueva adición. Aquí nos marca que cuando un contador público inscrito detecte en la elaboración del dictamen que el contribuyente incumplió las disposiciones fiscales o aduaneras o lleve a cabo una conducta, este juego de palabras, tenemos que poner mucha atención porque dice que pueda constituir la comisión de un delito fiscal. Simplemente porque sospechemos o porque nosotros sepamos que lleva una conducta, deberá informarlo a la autoridad de acuerdo con las reglas que al efecto establezca el SAT y próximamente pues van a salir. Así como otra de las reformas aprobadas para este 2022 fue el artículo 91A y 96 del Código Fiscal de la Federación, donde se establece una nueva obligación en la citada fracción tercera del artículo 52. Cuando en el artículo 91A, por omitir denunciar que el contribuyente, aquí es otro juego de palabras, aquí es simplemente por sospechar que lleve a cabo una conducta. Aquí en el 91 dice omitir denunciar que el contribuyente haya incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, se establece que no se considerará como infracción la omisión de la denuncia tratándose de la clasificación arancelaria de mercancías, pero sí se debe de analizar un poco porque ya los contadores van a tener un tipo de responsabilidad solidaria. La infracción mencionada se sancionará con la suspensión por 3 años del registro del citado profesionista.
Y en relación a la responsabilidad de encubrimiento, porque así nos marca el 91 del Código Fiscal del Contador Público, que prevé el artículo 96, fracción tercera, cambia la dicción. Dice, haya tenido conocimiento de que se llevó a cabo un hecho que la ley señale como delito. Hasta ahorita todavía dice así, pero cambiaron el efecto y dice, para la reforma, haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito. Entonces nos agregaron probablemente, simplemente con que probablemente nosotros podamos decir que la persona, el causante, hizo algún tipo, omitió, evadió algún tipo de impuestos. Con eso nosotros tenemos la obligación del fisco, porque si él nos detecta que nosotros nos dimos cuenta y no fuimos y no lo delatamos, entonces la responsabilidad caerá sobre nosotros. También dice que se contempla que el contador público será responsable porque ya va a ser encubrimiento en los delitos fiscales. Cuando tenga un conocimiento de un delito y no le informe al SAT, siendo la pena de 3 meses a 6 años de prisión. ¿Qué sucede aquí? Pues que entra lo que es la prisión por oficio. Entonces nos van a dar 3 meses a 6 años dentro, o puede ser menos, pero como es prisión oficiosa, dentro del penal o de la cárcel nos vamos a tener que defender. Por mencionar el artículo 52 del Código Fiscal, pues la primera es una amonestación, que es una sanción por no haber dado la información, por no dictaminar, pero todas estas amonestaciones son acumulables. Después sigue lo que es la suspensión, dependiente de lo que dicte el auto de sujeción, que ahí va la comisión de delito. Y bueno, también les quitan la licencia del colegio donde están certificados y sobre todo del SAT. Y la suspensión será de 6 meses a 3 años. Y si continúan o reinciden después de 3, pues ya se hace lo que es la cancelación definitiva del contador inscrito ya cuando acumule las 3 suspensiones previstas. Un poquito para reflexionar, esta iniciativa de reforma aprobada el pasado 8 de septiembre del 2021 por la Cámara de Diputados y turnado al Senado de la República, donde ya fue aprobada, en su justificación menciona lo siguiente. En la exposición de motivos nos dice que la reforma al Código Fiscal de la Federación para las sanciones de los contadores inscritos dice, no ha cumplido el objetivo para que fue creado. Es por eso que ha habido tantas reformas desde 1959 a la fecha, que estamos en el 2021, y en el 2021 se hicieron 2 reformas. En enero había una hasta el mes de julio y ahora el 8 de septiembre va a entrar otra. Y bueno, nos dice que se realizaron diversos foros para externar alternativas y los cuales se puede colaborar en el fortalecimiento de programas sociales que el gobierno federal ha creado. Por su naturaleza, se propone apoyar con los recursos generados por el desarrollo del dictamen fiscal al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que depende de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál fue el objetivo de esta reforma fiscal al Código Fiscal? Fortalecer el sistema tributario para que sea más progresivo y equitativo, a la vez incremente la recaudación fiscal. Y como conclusiones, los supuestos que establece el Código Fiscal de la Federación como ventajas de ejercer la opción de dictaminar no lo son en realidad. Existen razones reales y objetivas. Deben de simplificar, contrario a lo que son los mecanismos de fiscalización indirecta, cómo se actualiza el dictamen fiscal optativo. El ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales a través de las plataformas digitales permite abarcar a un universo creciente de contribuyentes en tiempo real y forma y abatimiento de costos. El Servicio de Administración Tributaria debe seguir colaborando con los contadores públicos para la mejora de áreas de oportunidades, considerando que sea de manera optativa. Estuvo 20 años de manera obligatoria y volvemos a regresar de manera obligatoria a ese rubro.
donde seguimos reformando en vez de seguir sistematizando los mecanismos de fiscalización que mejor estén empleados para ayudar a los causantes. No todo es el sentido de manera recaudatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Creo que este punto es un tema, pues, la verdad es que complicado muchas veces para los auditores. Yo entiendo que a veces la autoridad dice que algunos auditores han hecho mal uso de la figura del dictamen fiscal, pero creo que volvemos al mismo asunto de otras modificaciones al Código Fiscal, en donde a todos nos toman por un rasero igual y creo que no debería de ser. Además de todo, prácticamente es una obligación entrar más a fondo en la auditoría cuando es una auditoría, no es un estudio total de los estados financieros. Entonces, por ahí es donde estamos bastante complejo. Y aunado a eso, nos reducen el término para la presentación. Entonces, creo que está complicado esto y debemos de trabajar esto para poder sacar resultados razonables y no caer en un tipo de sanción. Pues, maestra, muchas gracias. Agradezco mucho la presentación, ¿sí? Y creo que podemos entregarle un reconocimiento por su labor, ¿sí? El reconocimiento, el Congreso Nacional Anual de Actualización, Reforma Fiscal 2022, con Canaco Servitur, otorga el presente reconocimiento a la maestra Cristal Galván Guillén por participar en el Congreso Nacional Anual de Actualización, Reforma Fiscal 2022, con el tema bastante complejo, obligaciones y sanciones del contador público inscrito, el día 23 de noviembre de 2021. Firma el ingeniero Héctor Tejada Saar, presidente de Concanaco Servitur, y el doctor Octavio de la Torre, vicepresidente de Asuntos Fiscales de Concanaco Servitur. Muchas gracias, maestra.